Entonces vamos a revisar este programa, que ayer ya no dio tiempo de revisarlo con calma. Al inicio decía, tiene una macro que está asociada con una cadena, que es esta que dice TMP Conversa, es el nombre de un archivo. Y vamos a ver más adelante para qué sirve ese archivo. Se define una macro con un valor de 50. Aquí tenemos tres funciones que están declaradas, estas por el nombre y por el formato. Se sobreentiende que son eh, funciones para atrapar diferentes señales, la de user1, la de int y la de hop. Y tenemos esta función que se llama registro usuarios. Tenemos un arreglo para el número de usuarios, para process IDs y algunas variables aquí. Tenemos este que dice de intercambio, o sea que aquí es un descriptor de archivo, un process ID y una cadena que se llama archivo de intercambio. Luego, algunas variables aquí de utilería, una cadena que se llama mensaje con 256 bytes y una que se llama longitud mensaje, o se entiende que es la longitud del mensaje. Borramos la máscara para que no nos afecte, de manera que los permisos que yo ponga aquí son los permisos que va a tener el archivo. Imprimimos en la cadena archivo de intercambio una cadena formada por diagonal TMP, diagonal, y luego tiene un %d que va a reemplazarse por el process ID. Entonces vamos a tener una cadena ahí que va a ser diagonal TMP, diagonal y un número asociado al process ID. Y vamos a abrir ese archivo y vean que está marcado como crear, es decir, si no existe lo crea, escrito para solo lectura. Y cuando lo va a crear, pues lo trunca. Este sync significa que cuando uno escribe algo sobre el archivo, de inmediato debe llegar al disco y no debe retornar hasta que el dato no está en el disco. Para eso es este sync. O sea, son escrituras síncronas. Luego abrimos otro archivo, que es el archivo de process IDs, que es este de archivo que está acá arriba, el TMP Conversa. Igual, si no existe lo crea. Este está abierto para lectura-escritura y de la misma manera son lecturas y escrituras síncronas. Si por alguna razón no pudo abrir ese archivo, entonces terminará. Redefinimos las señales, la hop, la int y la user1, de acuerdo a las funciones que están acá. Ahora, aquí no está el código de la función, solamente es el prototipo. Solo está declarado que existe esa función y cuáles son los tipos de datos que maneja. Después manda llamar a esta función que se llama registra. Registra y se le pasa el archivo de process IDs, este que dice archivo PITS, que es el definido acá, TMP Conversa. Le pasa ese archivo que yo ya abrí y le pasa IPIT que corresponde con mi process ID. Los manda a llamar a registra y le manda mi process ID. Ahorita vemos qué hace registra. Cuando salga de esa función, me va a imprimir un mensaje que dice usuarios registrados y va a hacer un ciclo hasta donde valga la variable y usuarios. Y usuarios es una variable global, aquí está, que está inicializada con 0. Por lo tanto, como es una variable global, seguramente registra debe modificar ese valor, porque hasta aquí no lo hemos modificado. Entonces, en registra se tiene que modificar ese valor de usuarios. Me dice, me dice usuario y luego va a imprimir un número y ese número lo va a tomar de un arreglo de process IDs. Pues va a barrer ese arreglo de process IDs que también es una variable global. Aquí está, es una variable global y por lo tanto
seguramente en registra, se le meten valores a ese arreglo de process IDs. ¿Ok? Entonces hasta aquí no lo hemos modificado nosotros, por lo tanto en alguna parte se tiene que modificar. Y aquí solo está imprimiendo el contenido de ese arreglo. Ya que hizo eso, mandó llamar a registra y que posteriormente empieza a barrer el arreglo de process IDs y que nos imprime todo lo que tenga, hace un scanf y está leyendo un, un entero, y ese entero lo va a poner, lo va a guardar en la variable process ID. Pues va a leer un entero y lo guarda en process ID. Y si por alguna razón se termina el archivo, o en este caso, que como es un scanf, yo le pongo un control D, que significa fin de archivo, entonces va a terminar el ciclo y se sale. Luego, imprime en una cadena el texto de %D, que es el process ID, se va a reemplazar por el process ID, es decir, de mi process ID, y luego un mayor que. Ve cuánto es el tamaño de esa cadena y lo va a guardar en longitud mensaje. Entonces va a tener D y luego el tamaño del número que sea, y luego un signo de mayor que. Y después va a usar la función fgets. Fgets lo que hace es que lee una cadena completa, a diferencia del scanf, que puedes leer cadena, entero, flotante, etcétera. Fgets lo que va a leer es una cadena completa de texto, no importa si tiene espacios, va a leer hasta que encuentre un retorno de carga, ¿sí? Un enter. Pues va a leer, ahora si tiene, la que existe es gets, pero fgets hace lo mismo, solamente que lo estoy diciendo en particular quiero que lo leas del siguiente stream, ¿sí? Entonces el stream de lo que lo está leyendo es de el archivo señalado como stdin, que sabemos que corresponde con la entrada estándar. Entonces va a leer de la entrada estándar. Va a leer de la entrada estándar. ¿Qué va a leer? Pues cadenas de texto, todo lo que sea. ¿En dónde lo va a guardar? Aquí, en mensaje, en la variable mensaje. Pero vean que se va hacia el elemento mensaje. El mensaje es la longitud de la cadena. Entonces se va a ir hasta el final, donde está el mayor que. Enseguida lo que venga, que es formalmente en una cadena de C, sería un fin de cadena que sería equivalente a un cero o un nulo. Entonces va a ir hasta el final de la cadena, se va al final de la cadena y nos va a regresar esa dirección, ¿sí? Entonces, si yo tuviera aquí mi cadena, tuviera una H, una O, una L, A, y aquí terminara la cadena, entonces yo aquí tendría un carácter 0, y eso le indica fin de cadena. Si yo veo la longitud de la cadena, eso sería igual a 1, 2, 3, 4, pues sería 4. Y si yo digo, esto es cadena, y es un arreglo, ¿no? Y si yo digo cadena 4, entonces estoy haciendo referencia a este punto, porque esto es cadena 0, cadena 1, cadena 2, cadena 3 y cadena 4. Entonces, si yo digo cadena len, y len es este valor de acá, entonces estoy yéndome al final de la cadena, ¿ok? Entonces, aquí es lo que está haciendo. Metió en esa cadena mensaje, metió
de, y luego lo que valga un número y un mayor que, obtiene la longitud de esa cadena que acaba de formar y luego se va hasta ese elemento, a la posición del último elemento, pero un carácter adelante, o sea, se viene aquí, al fin de cadena, y está obteniendo la dirección. Entonces está obteniendo la posición de memoria donde está este elemento. ¿Y qué va a hacer? A partir de esa dirección, es decir, a partir de este punto nulo, donde yo tengo un null, en el siguiente espacio va a leer todo lo que yo ponga del teclado y lo va a guardar ahí con un cierto límite. ¿Cuál es el límite? Pues el tamaño del arreglo, mensaje, que es de 256 bytes, menos lo que yo ya había ocupado, que es la longitud de este texto. Y eso es lo que está haciendo aquí. Lee el teclado y lo guarda el mensaje y lo pone a partir de donde termina la cadena previa. Y ya que hizo eso, manda llamar a la función envía y el process ID. ¿Cuál es el process ID? El que yo leí en el teclado, ¿sí? Cuando yo le puse un process ID ahí, lo va a leer. Y le va a enviar la cadena de texto que leyó también del teclado. Y así va a estar hasta que se termine o ya no haya datos de entrada. ¿Cuándo no hay datos de entrada? Cuando le pongo un control D, que significa fin de archivo. Entonces acuérdense, control C significa un sig term. Control, control Z es un sig stop. Y un control D es un final de archivo. Bueno, ya que sale del ciclo, utiliza rise. Y rise habíamos dicho que era para que se llamara una función, una señal a sí mismo. Entonces estaban llamando o generando a sí mismo la señal sigint. Y por lo tanto debería ser lo que, lo que yo defina. Aquí está. Lo que yo tenga asociado a la señal sigint. Entonces debería ejecutar el código que está en sigint, en la función sigint. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Parece que no. ¿No? Hasta ahorita lo he tenido claro, sí. Ok. Bueno, pues vamos a ver, nos falta revisar qué hace envía y qué hace registra. ¿Ok? Pues vamos a ver qué se registra primero. Registra. Recibía el identificador de archivo el de conversa.dat, de acá, de este archivo. Ya lo había abierto y recibe ese process ID, ese descriptor de archivo. Y recibe también mi process ID, ¿sí? O el process ID de ese proceso, de ese programa. Tengo aquí esta estructura flock, lo cual significa que voy a poner un candado sobre un archivo. Entonces, aquí está la definición del candado. Entonces, dice candado, es un candado para escritura a partir del inicio y vean que lo está simplemente, se está yendo al inicio y ahí es donde está bloqueando, no está usando ninguna longitud, simplemente se va al inicio y lo bloquea. Luego, eh, aquí está checando, dice si la variable error no es igual a y no me acuerdo ahorita qué es, ahorita vemos qué significa. Seguramente se está generando acá y por eso tiene este ciclo. Ya me acuerdo. Entonces, utiliza fcntl, que lo ocupamos nosotros para aplicar el candado, y está aplicando el candado sobre el archivo fdpits. fdpits
está aquí arriba, aquí, vean, ¿sí? F de bits es este, y f de bits es una variable global. Entonces lo abrió, el programa main lo abrió, y aquí está tratando de aplicarle el candado a ese archivo. Entonces está aplicando el candado y el candado con la definición que yo le puse aquí, ¿sí? Que lo bloquea a partir del inicio. Si no puede aplicar el candado, porque alguien lo tiene ocupado, se va a generar en el error no, se va a generar este, este mensaje, bueno, ese código en el error no, porque FCNTL cuando quiera aplicar el candado y si alguien más lo tiene, entonces se va a quedar ahí. Si ya pudo aplicar el candado, entonces avanza, sale del while, porque error no ya no cumple esa condición y sale del while. Y luego se va a la posición inicial del archivo fdpits y va a usar esta variable y usuarios, que era una variable global, aquí está, inicializada en 0, y tiene un ciclo, dice, mientras si usuario sea menor que máximo de usuarios, al principio vale 0, como está marcado aquí. Si eso se cumple, entonces va a leer de ese archivo fdpits un entero y lo va a guardar en el arreglo pits, ¿sí? Esa también es una global. Aquí está, el arreglo pits que tiene hasta max usuarios que son 50. Entonces, en un arreglo va a guardar un entero. En el arreglo pits va a guardar un entero. ¿Y en dónde lo va a guardar? Ah, pues lo va a guardar en la posición y usuarios. Vamos a ver eso aquí en otra hojita. Pues yo voy a tener mi arreglo. Voy a poner el arreglo aquí vertical. Yo tengo aquí mi arreglo de pits, que son process IDs y por lo tanto son enteros. Voy a tener aquí un arreglo. ¿Hasta dónde? Hasta max usuarios, ¿no? Bueno, empieza con iUsuario igual a 0 y va a tomar la dirección de ese elemento. Entonces, pits 0, porque usuario vale 0, es esta posición. Y va a tomar la dirección de memoria. Aquí tendrá una dirección, la que sea. Una dirección de memoria, ¿no? Pues va a tomar esa dirección de memoria y le estoy diciendo, en esa dirección de memoria, donde está apuntando el arreglo en el elemento y usuarios, ahí quiero que leas, leas lo que esté en el archivo y leas un entero. Entonces va a leer del archivo y si lo que lee es un 100, pues aquí va a poner un 100 como número entero. Y vean que después de que hace eso, incrementa y usuarios. Entonces ahora y usuarios ya no vale 0, ahora vale 1. Y por lo tanto, cuando yo hago referencia a bits y usuario, pues ahora es bits 1. ¿Sí? Bueno, pues hizo ese incremento, es lo único que hace el while, ¿sí? Incrementó y regresa y checa. ¿Y usuarios es menor que max usuarios que es 50? O sea, ¿y usuarios menor que 50? Sí. Y luego tiene una ampersand. Entonces, primero valida esto y después ejecuta lo que sigue.
Y lo que sigue es, lee entonces del archivo un entero, de un entero, y guárdalo en arreglo PIDS en la posición y usuarios, que en este caso es 1, y aquí pues tendrá la siguiente dirección, guárdalo en esa dirección. Ah, y entonces lo que encontró del archivo a lo mejor fue un 350. Entonces ya, lo pone aquí. Recuerden que estos deberían ser números asociados a process IDs. ¿Cómo llegaron ahí? Ahorita todavía no lo sabemos, pero vamos a ver cómo es que llegan. Entonces, lo que está haciendo en este ciclo es leer del archivo fdpids enteros que por lógica están asociados a números de process ID y está llenando ese arreglo PIDS con todos los enteros que está leyendo del archivo. Pues, si dibujara yo aquí el archivo, pues al primero tengo un 100, después tengo un 150, ¿sí? Y este sería el archivo PIDS. ¿Sí? Y aquí va a leer todo. ¿Hasta dónde? Hasta que ya no pueda leer, porque tiene un read mayor que 0. Pues cuando no puede leer, me va a regresar un código de error o 0. ¿Okay? Pues hasta que ya no puedas leer, ahí se queda. Ya que leyó todo el archivo, verifica que el process ID que me llegó o que le llegó a la función registra, que en principio es el process ID de este proceso, sea mayor que 0. Y si es eso, en el último elemento, vamos a suponer que era como en este ejemplo, que solo tenía 2. Entonces, cuando quiera leer en el tercero, con el read, ya no va a leer nada, va a regresar un 0 y por lo tanto, y usuario se quedó aquí. Al final se quedó en el número 3 para este ejemplo. Perdón, en el número 2. El número 2. Pues se quedó aquí. Y va a meter en ese elemento el process ID del programa que está ejecutándose. Entonces, si este es el 453, lo que va a hacer es en la posición última de la lista, cuando ya leyó todos los del archivo, va a meter ahí el 453. De manera que en este arreglo yo tengo una lista de varios procesos que se están registrando en el programa. Y para clave de registro uso su process ID. Y como manera de comunicación de la información, uso ese archivo de PIDS donde están colocados todos. Entonces, llena el arreglo con su process ID y después lo que hace es que escribe en el archivo de PIDS el elemento que acaba de generar, sí, que formalmente corresponde con su número de process ID, ¿no? Aquí pude haber puesto, en lugar de ponerlo así, pude haber puesto ampersand PID, nada más. ¿Por qué? Porque esto y esto tienen el mismo valor. Entonces, lo mete ahí y avanza y usuarios. Entonces, ahora al final de todo ese relajo, y usuarios es 3. Para este ejemplo, aquí en papel. Escribe entonces en el archivo de process IDs el último elemento del arreglo, que es un entero, y quita el candado. Vean que es un unlock. Trata de quitar el candado, se queda ahí y ya, una vez que ya pudo quitar el candado, ejecuta este for y vean aquí es donde empieza lo interesante. Ejecuta el for y va a hacerlo desde i igual a 0 hasta i menor que i usuarios. En el ejemplo sería desde 0 hasta 2, ¿no? 0, 1 y 2. ¿Y qué hace? Le envía una señal. Recuerden que kill no necesariamente significa que quiero que termine el proceso. Kill significa que le voy a enviar una señal a ese proceso. Entonces, ¿a qué proceso? Pues está checando del arreglo de PIDS, de este arreglo, está
leyendo cada uno de los elementos, de los valores que yo tengo aquí, que en teoría son números de proceso, y a ese proceso que está ahí en la tabla le está enviando la señal SIG-HOP. Entonces, todos los procesos que estén en el arreglo van a recibir, en ese momento van a recibir esa señal. ¿Ok? Y termina la función registra. Vamos a ver entonces qué pasa cuando el programa recibe una señal SIG-HOP. Entonces, cuando el programa reciba una señal SIG-HOP, tiene que llamar a la función SIG-HOP. Entonces, vamos a ver cuál es SIG-HOP. Aquí está. Pues vamos a ver qué van a hacer los otros programas. Todos son clones, ¿de acuerdo? Todos son una copia del mismo programa. Entonces, vamos a ver qué hacen los demás cuando reciban esa señal. Pues cuando reciban la señal van a entrar aquí. Quién sabe qué estaban haciendo, pero van a entrar ahí en cuanto reciban la señal. Y luego lo primerito que hace es redefine que para la señal SIG-HOP la ignore. Es decir, si ya recibí la señal y entra el código para atención de la señal, no voy a aceptar que me lleguen más señales de ese tipo. Porque a lo mejor me llegarían. Entonces lo que hago es ahorita ya no quiero recibir señales porque estoy atendiendo una. Entonces cualquier señal que llegue, ignórala. Estoy atendiendo a una. Ya no atiendo más. Las demás peticiones que me lleguen, las voy a ignorar. Luego, defino un candado para el inicio del archivo. Aplico el candado, como lo vimos en la otra función. Aplico el candado, es un candado. Vean que en el otro era de escritura, este es un candado de lectura. ¿Sí? Aplico un candado de lectura. Me voy al inicio del archivo y empiezo a leer el archivo y voy llenando el arreglo de Process IDs. Entonces, en un estado previo, ese archivo de Process ID solamente tenía dos elementos, que es cuando el otro programa o lo que estábamos revisando antes de la función registra, él solo encontró dos elementos en el arreglo. Pero después de haber leído esos dos elementos, se registró a sí mismo. Entonces puso un tercer elemento. Entonces, lo que está haciendo el otro programa en cuanto recibe las señales, actualiza su tabla de bits. La actualiza porque ahora hay un nuevo elemento aquí. ¿Sí? Hay un nuevo elemento aquí. Y ese programa o esa instancia del programa que generó, que se registró en el archivo y que puso su process ID en la lista de ese archivo, que es el 453, pues los demás no están enterados, las demás instancias del programa que están por ahí ejecutándose, no estaban enterados de que ese existía. Y entonces a través de esa señal SIG-HOP, vuelve a leer el archivo y actualiza la tabla que lleva en su memoria, ¿sí? Son dos programas diferentes. Son el mismo programa, pero son instancias distintas, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a tener una copia de ese programa. Bueno, entonces actualiza la tabla con los process IDs, quita el candado, quita el candado, y luego va a imprimir en la pantalla usuarios registrados. Y va a barrer el arreglo y va a imprimir usuario y va a poner el valor que tenga la tabla de process IDs. Entonces va a poner usuario 100, usuario 350, usuario 453. ¿Sí? Entonces me va a poner la lista de usuarios que están ahí presentes actualizada. Termina y vuelve a regresar que la señal SIG-HOP la atiende esta función. Lo había quitado, le había dicho ignórala, pero ahora le está diciendo ya terminé. Si te llega otra señal, vuélvemela a pasar a mí. Y eso es lo que va a pasar cuando envía, cuando la función registra,
haya puesto los datos del programa que se está inscribiendo en el archivo y entonces le avisa a todos los demás procesos que estén en la lista a través de esa señal SIG-HOP que actualicen su tabla. Eso es lo que está haciendo. Les está diciendo a los demás, actualicen su tabla. ¿Ok? Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, vamos. Entonces, ya una vez que estamos en el main, vamos acá. ¿Sí? Entonces, ya hizo lo de registra. El programa va a estar leyendo a que yo le ponga un número de proceso. Va a leer lo que yo le ponga después del teclado, por teclado, y llama a la función envía. Entonces, el proceso que se registró aquí en el archivo, que forzó a los demás a que actualizaran su tabla, ahora usa la función envía y recibe el número de proceso y el mensaje que quiere poner. Bueno, pues vamos a ver qué hace envía. Debemos registrar, ahora vamos a ver qué hace envía. Pues envía recibe un número de process ID y una cadena con un texto. Tiene este archivo que se llama intercambio y va a definir un candado también. Entonces, empieza por barrer la tabla de process IDs. Esta tabla, empieza a barrer y checa si el process ID que me mandaron es igual al elemento que está aquí en la tabla. Si es este, si es este, si es este. Pues lo busca. O bien, si el process ID que recibió es cero. ¿Mm? Entonces, ya sea que lo encuentre en la tabla o que el process ID sea igual a cero. Cualquiera de esas dos. Ah, bueno, si el process ID que encontré en la tabla es igual. Ahora, el ampersand tiene prioridad sobre el OR. Entonces, o el AND tiene prioridad sobre el OR. Entonces, si el PRID es igual a cero y el process ID que estás checando eh, en la tabla es diferente del mío, porque ese EPID es el process ID del programa que está en ejecución. ¿Sí? Si el elemento que encontraste está checa dice, ok, este es un 100 y es yo recibí un cero aquí, ok, recibí un cero. Entonces, esa condición se cumple. Y dice, y el process ID que te encuentras es diferente de mi process ID. En el ejemplo que estábamos viendo, en este no se cumpliría eso. Entonces, si yo a la función envía yo le puse un cero, y luego de que le puse un cero, empieza a barrer la tabla, y cuando encuentra esta posición, decir, no, ese process ID 453 que está en la tabla, se trata de mí mismo. Entonces está diciendo, mientras no seas tú mismo. ¿Ok? Es lo que dice aquí. ¿Qué va a hacer cuando se cumpla eso? Pues va a llenar la cadena intercambio con el nombre del archivo diagonal TMP por ciento de, por lo tanto aquí va a haber un entero, o se va a reemplazar por un entero. ¿Qué entero? Pues el número que esté en la tabla de process IDs, o sea, el número que esté aquí, por este número, el que esté en ese instante, en la posición I, que es del ciclo for, pero que además satisface la condición. Es decir, que es el process ID que yo le dije al cual yo le quiero enviar el mensaje, o bien que me mandaron un process ID cero y no se trata de mí. ¿Ok? Entonces no me voy a enviar un mensaje a mí mismo. Eso es lo que está haciendo aquí. Entonces llena la cadena ese de archivo intercambio, abre el archivo intercambio, lo abre para solo lectura. Si no lo puede abrir, entonces marca un error y se sale, ¿no? Ah, bueno, es cierto, aquí nada más, si no lo puede abrir, marca un error y continúa.
aplica un candado de escritura. Listo, aplica el candado, aquí lo define y aquí lo aplica. Y luego escribe en ese archivo, que es de TMP diagonal y un número de process ID, escribe el mensaje que me mandaron, la cadena que me mandaron, la escribe en ese archivo. Ese TRLN es la longitud del mensaje, ¿sí? Para saber cuántos caracteres lleva lo que yo quiero poner. Entonces lo escribe. Entonces, en ese archivo de llamado intercambio, que está asociado a un número de process ID, le escribe el texto. Quita el candado. Y después, vean, bueno, todo esto es para quitar el candado. Después, cierra el archivo ese de intercambio, lo cierra, y le manda una señal al proceso que en principio es el que yo recibí. A ese proceso le envía una señal. ¿Qué señal le envía? Es la de seek user 1. Entonces, el otro proceso, que es una copia de este programa, estaba haciendo sus cosas y de repente le llega la señal seek user 1. Por lo tanto, ese proceso que recibió esa señal va a ejecutar la función asociada a esa señal. Entonces, ¿cuál es la señal? Pues seek-user 1 es la función que va a atender esa señal. Pues vamos a ver qué hace seek-user 1. Aquí está. ¿Qué va a hacer? Va a definir una cadena de caracteres, va a leer del archivo de intercambio, que es su propio archivo de intercambio, ¿sí? Porque todos los programas, cuando inician, abren un archivo de intercambio y ese archivo de intercambio está asociado a su propio process ID. Entonces, abre el archivo que le corresponde, que es de él. Lo abre, bueno, no, ya lo abrió, perdón. Lo lee y va a guardar en el buffer lo que tenga ese archivo. Entonces, simplemente aquí está para leer lo que esté escrito en ese archivo. ¿Qué es lo que está escrito? Ah, pues lo que la función mensaje o envía le escribió. Entonces lo lee y ya que lo leyó, el contenido, eh, lo escribe en el descriptor 1, que es el de la salida estándar. Entonces escribe lo que leyó en la salida estándar. Mientras haya contenido en ese archivo de intercambio, pues ahí va a estar. Cuando se acabe el archivo, terminará, porque ya no es mayor que 0, será igual a 0 o menos 1 en caso de que hubiera error, y termina de atender la señal CQ01 y regresa a ese programa, que era otro, no el que estaba yo analizando en principio, era otro, regresa a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, envía, le envió la señal a todos los procesos de la tabla y ya vimos que esos procesos lo que van a hacer es van a leer un archivo TMP diagonal, en este caso TMP diagonal 100 y el otro es un TMP diagonal 350 y van a leer lo que tengan ahí. Y ya, termina envía y vuelve a repetirse. Entonces, está esperando a que yo le dé un número de process ID, después espera que yo le ponga un mensaje para ese process ID y le envía ese texto que yo envié a ese process ID. ¿Y cómo le envía la cadena? Pues la escribe en un archivo que el otro proceso sabe exactamente qué es su archivo, porque está asociado a su process ID. Entonces, ahí le pongo yo el mensaje y él le envía una señal para que ese proceso lea de su archivo el mensaje que yo escribí en el archivo de intercambio. Entonces lo lee y lo pone en la pantalla. Y ya. Y entonces aquí va a estar en un ciclo. ¿Hasta qué? Hasta que yo le ponga control D, que significa que ya acabé. Y antes de salirse, manda a llamar a la función rise o genera la señal seekInt, porque es lo que hace rise, genera la señal seekInt. Y seekInt es la función seek-int. Entonces vamos a ver qué hace seek-int. Es esta. ¿Qué hace? Pues entra, tiene la definición para un candado y dice, me dieron, ¿sí? Así como submarino. Me dieron. Aplica el candado
todo esto es para aplicar un candado de escritura, se va al inicio del archivo de process IDs, este archivo, y a leer todos los process IDs y y va a ir contándolos, ¿sí? Los va a ir, dice, si la tabla de process IDs es diferente de mí mismo, de mi propio PID, entonces incrementa y usuarios. Entonces vamos a ver. Vamos a suponer que el proceso, nada más para que se entienda, que el proceso que estaba ejecutando esto era el 350, es el que ya se va, ¿ok? Entonces lee el primer elemento y dice, ese es un 100, pero yo soy el 350, no. Entonces, si es el caso, entonces incrementa y usuarios, ok, entonces avanza a la siguiente. Y luego dice, el que está en la tabla es el 350 y yo también soy el 350, ¿ok? Entonces, no avanzo y regresa y vuelve a leer el siguiente process ID. Y el siguiente process ID es el 453, bueno, el que estaba aquí en el archivo, el 453. 453 no es 350, ok, entonces avanza en el arreglo. Entonces lo que va a pasar es que ese elemento que estaba aquí en la tabla se lo va a saltar. Se lo va a saltar y al final, digamos que si era el proceso 350, pues este va a desaparecer y este 450 se queda ahora acá. Eso es lo único que está haciendo, ¿sí? Entonces está eliminando del arreglo el process ID del proceso que ya se va. Ya que actualizó la tabla y se dio de baja, escribe en el archivo de process IDs la nueva tabla. Entonces escribe en el archivo de PIDs, en este archivo, escribe la tabla ya actualizada sin su process ID. Pues ya no va a llevar este elemento. Entonces, nada más va a tener el 100 y el 450, por decirlo. Lo escribe en el archivo y trunca el archivo hasta esa posición. Entonces, como tenía más elementos el archivo, le digo, no, ya, hasta aquí se terminó, ya no va a haber más. Pues lo trunca ahí. Lo trunca y le quita el candado, ¿sí? Era un candado de escritura, pues le quita el candado. Ya que le quitó el candado, vean, utiliza la tabla actualizada y a todos los procesos que están en la tabla donde no está el mismo, le envía la señal SIG-HOP. Y ya vimos que SIG-HOP lo que hace es que lean todos los procesos, el archivo de PIDs y actualicen su tabla. Entonces, esos otros procesos reciben la señal de SIG-HOP, van a leer el archivo y van a leer la tabla y ahora en ese archivo que acaban de leer ya no está el proceso que se está dando de baja, porque ya se borró del archivo. Pues ya no está en la tabla. Entonces lo que está haciendo aquí es avisándoles, oigan, yo ya me voy y ya. Pues les avisa, cierra el archivo de Process IDs, elimina, un link es para borrar un archivo, ese creo que no lo vimos, es para hacer un RM, ¿sí? Un link es la llamada al sistema asociada a un RM como comando, ¿ok? Entonces un RM usa un link internamente. Entonces ahí va a borrar el archivo. ¿Qué archivo? Debe ser su propio archivo. Ah, no es cierto, perdón. Dice, si el número de usuarios es 0, es decir, ya todos se habían ido, ya no había nadie, entonces si ya no hay nadie, borra el archivo de PIDs. ¿Cuál es el archivo de PIDs? Pues ese TMP conversa, ¿sí? Entonces, lo borra. Ya, aquí está. Sí, okay. Lo borra, cierra su propio archivo de intercambio, borra su archivo de intercambio, ese donde recibía mensajes de texto, y manda llamar a exit. Entonces ahí se sale. Entonces el
programa principal, ya una vez que salió de leer cadenas de texto, genera esa señal de SIGINT y en ese procedimiento, antes de salirse, porque ya lo que quiero hacer es que se vaya, antes de salirse, lo que hace es que actualice el archivo donde están todos los números de Process ID y les avisa a todo el mundo que ya se va para que actualicen su tabla y al final de hacer eso, se sale. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo lo ven? Sí, se va entendiendo. Sí, se va entendiendo justo. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar aquí en el gatito, todos conéctense ahí a Kitty. Voy a copiar el programa ahí y lo vamos a probar. Es todo esto. Este sí está largo. Ah, ok. Lo voy a copiar este conversa.c en el directorio TMP. Entonces ustedes copien de TMP el programa conversa.c. Cópienlo y compílenlo. Me avisan cuando ya. Ya. ¿Listo? Necesitamos por lo menos ser los tres que estamos ahí. Preferiría que fueran todos, pero por lo menos tres. Ya. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a verlo. ¿Ok? Pues, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente ejecútenlo. Conversa. Usuarios registrados y dice el 24703. A mí ya me sale el 24704. Ajá. Compañera, ¿ya lo ejecutaste? Sí, eso estaba haciendo, pero me salieron varios errores. Ah, a ver. Esperamos. Aquí. Ahorita que hice esto, LED, ¿se actualizó tu tabla? No, sigue igual y sigue esperando que yo dé alguna entrada. A mí ya me apareció los usuarios, bueno, 24.704, 24.756 y 24.768. Ok. Aquí tenemos un problema y me parece que tiene que ver
con el hecho de la seguridad con los usuarios, porque en cuanto alguno de nosotros ingrese y salga, se tiene que actualizar automáticamente la tabla. A ver, LED, si yo me salgo, ¿se actualizó tu tabla o no? No, sigue igual que como Sigue igual. en el inicio. Ok, entonces lo que está pasando es que no está funcionando lo de la asignación o el envío de señales entre diferentes usuarios. Probablemente, a verle, dale control D, tú. Ya, Ok, eres Regina, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ajá. Ahorita que LED se salió con control D, ¿se actualizó tu tabla? No, Quedó sigue igual. igual. Quedó Sí. igual. Ok, vamos a ver. Entonces, seguramente tiene que ver con los grupos. Póngale groups. Ok, ese es el problema. Yo tengo este grupo. ¿Qué grupo tienes tú, LED? colado 6 y alumnos. Ok, colado 6 y alumnos. Ajá. Y Regina, ¿tú qué tienes? Colado 13 y alumnos. Alumnos. Ok. Lo que está pasando es que no nos podemos enviar señales entre nosotros porque somos de usuarios, user IDs distintos, en primer lugar, y por el Ujú. otro lado, somos grupos diferentes. Entonces, necesitamos pertenecer a un mismo grupo para que nos podamos enviar señales entre nosotros. Déjenme revisar rápido, si no, ahorita le pedimos ayuda a mi tocayo para ver qué podemos hacer. O lo Ok. corremos en una máquina mía para que lo veamos. Les hago cuenta aquí y se conectan a mi máquina. Un momentito. No, va a ser más fácil que yo les haga cuenta aquí. Déjenme rápido, les hago una cuenta. Mientras nos desconectamos de Kitty. Eh, sí, desconéctense. O abran otra terminal y ya.
Ok. Voy a traerme de Kitty. Programa Conversa. Ahí. Ok. Les voy a poner aquí en el chat cómo se van a conectar, ¿ok? Ah, ok, ok. Se van a conectar. Sí. Con. Ahí les puse la información para que se conecten. Vamos a compartir la misma cuenta ahorita para probar el programa y no hacer más grupos ni nada, no más cambios. Mm, ok. ¿Se pueden conectar? Sí, ya estoy ahí. Mm, Yo también ya estoy ahí. ok. Bien. Ok. Listo. Pues estamos en el mismo directorio, es la misma cuenta. Pues así no tenemos problemas ni de usuario, ni de grupo, ni tengo que agregar más grupos, ni nada. Registra, main. Sí está definido.
Más. Registra y envía. Ah, ya vi por eso. Ya me registramos. Listo. Ya está. Y ya está el ejecutable ahí. Pues estamos en la misma máquina, mismo home. Entonces nada más póngale punto diagonal conversa. Ahora sí se actualiza, ¿no? Sí, ahora sí. Ujú. Entonces, vemos ahí la lista de todos los programas que están ejecutando todas las instancias del mismo programa. Pues si yo le quiero enviar, no sé, a alguien, por ejemplo, este proceso, yo le pongo ahí el número del process ID y le doy enter, y luego le pongo hola y le doy enter. En principio, a alguien de ustedes le llegó hola. A mí me llegó. ¿A ti te llegó? ¿Sí? Sí. Ok. Si yo le pongo cero, significaba, aunque no está documentado, pero del código yo deduzco que si era cero, era enviarle a todos el mensaje. Entonces a todos les llegó hola mundo, Sí, ¿verdad? Ahora háganlo ustedes. Ponen un número de los que están en la lista y pongan lo que sea. Si ponen cero es para todo mundo, ¿no? Ujú. Ok. Entonces vean, alguno de ustedes póngale control D, por favor. Ok, ahí vimos que se salieron, ¿sí? Ahí vimos cómo se actualizó. Ahorita solo quedan dos, o sea, yo y alguien más. Ahora los que se salieron vuelvan a ejecutar el programa, por favor. Ahí alguien entró, otro más, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que está haciendo todo el proceso? Bueno, recordando el código. Inicia el programa, genera un archivo que se llama TMP Conversa. Y en ese TMP Conversa se van a guardar los números de Process ID de todos los que estén. Para el primero que exista, el primero que se ejecute, va a crear ese archivo porque no existe y va a poner ahí su número de Process ID. Entonces, solo va a tener un elemento de la red y ya, solo existe él. Como no existe nadie más, pues no tiene quien enviarle señales ni nada. Entonces, ahí se queda. Cuando entra otro, lo primero que hace es abrir el archivo de Process ID, abre el archivo y revisa la lista. Da de alta, bueno, en la tabla encuentra que ya está alguien y luego se da de alta él. Y ya que se dio de alta él, le avisa a todos los que están en la lista. Al principio solo teníamos uno, entonces a ese uno le manda una señal para que actualice su tabla. Y lo que hace cuando recibe la señal de actualizar, que es un CHOP, es lee el archivo, pero ya va a encontrar que hay un elemento nuevo ahí. Entonces, lee el archivo y actualiza su tabla con los números de Process ID, ¿sí? Ya que hizo eso, eh, que fue lo de la función registra, ¿sí? Entonces se queda en ese while
haciendo un gets, ¿no? Esperando a que yo le dé un número de process ID, ¿sí? A que yo le dé un número de process ID y un mensaje para ese process ID. Cuando yo haga eso, como aquí el compañero que puso aquí, compañero o compañera que puso aquí, va a abrir un archivo que se llama tmp diagonal y el número de process ID, al que yo le envío mensaje, lo abre para escritura, le pone un candado para que nadie más pueda escribir en ese momento y le escribe la cadena que haya puesto el usuario. Ya que hizo eso, le quita el candado y le manda una señal a ese número de process ID para que le diga, lee el archivo y pónselo al usuario. Entonces, el proceso recibe la señal, abre el archivo que es personalizado, digamos, o para nada más para ese proceso, y va a leer el mensaje que el otro le escribió. Lo lee y lo imprime en la pantalla. ¿Sí? Lo imprime en la pantalla y regresa de esa interrupción y regresa de nuevo a estar esperando que el usuario escriba algo. Y la condición que teníamos por acá, que era un envía con esto. Esta dice, si el process ID que te mandaron es un 0, como aquí, que yo puse un 0, si el process ID que te llegó es un 0 y no se trata de tu propio process ID, entonces escribe en el archivo de intercambio el mensaje que te mandaron y al final de eso le envías la señal para que lo escriba. ¿Ok? Y esto es lo que hace este programa y es una manera de mantener una comunicación vía señales entre varios procesos. Para que fuera ejecutable entre varios usuarios, tendré yo que hacer adecuaciones con respecto a los grupos y demás para que entre ellos se puedan enviar señales. ¿Sí? Pero ya es un tema más bien de administración más que de programación. Aquí por restricciones de permisos es que yo no le puedo enviar una señal a otros, al proceso de otro usuario, ¿verdad? Eso no se puede. ¿De acuerdo? Sí, ¿Les queda claro? Ahora. muy claro quedó. Con el ejercicio quedó más claro. Sí, claro. Más que no lo quise hacer primero porque, bueno, la verdad es que no sé qué será mejor, si correrlo primero y ver y después revisarlo o revisarlo y después entender cómo qué es lo que estaba diciendo, ¿no? No sé qué les resulte más didáctico. Si ver Creo que el código y después ejecutar o ejecutar y después ver el código. primero ver el código y después ejecutar. A mí se me hace más fácil. Sí, a mí también, pero pues vamos a seguir así a menos de que quieran cambiar. Ok. Bueno, entonces como nos salimos, pues nada más le pongo control D y ya. Ahora, tiene ese mensaje de me dieron porque originalmente yo tenía un programa submarino para jugar este juego del submarino de que pones coordenadas, ¿sí? Y estaba implementado con esto mismo, pero no me acuerdo qué pasó con ese programa, dónde quedó. Dice tarea opción 1. A lo mejor lo hice tarea. Ah, sí, lo hice tarea. Ok, vean. Dice, utilizando como base el programa Conversa, implementa el juego del submarino o de batalla naval, ¿no? Entonces, el programa define una región de 10x10 donde cada usuario ubicará su submarino. Entonces, inicia el programa y tú le dices, yo voy a estar en tal coordenada. ¿Ok? Entonces, el programa solicita al inicio la coordenada del jugador, por ejemplo, 2.5, ¿no? Lo pueden poner como en la línea de comandos, ¿no? Así que le pongan así, conversa 2.5. Bueno, sería submarino 2.5, 2.4, ¿no? Y entonces ya leen de los argumentos, en lugar de que me lo pregunte, pues yo se lo paso ahí como argumento, ¿no? Se lo paso al programa. Y entonces ya se ubica dentro de esa matriz de 10x10, ya se ubica en una coordenada. Entonces esa es su coordenada. Dice, el programa solicitará al jugador
que proporcione la coordenada del oponente. Entonces, para poder jugar esto, se puede jugar entre varios, ¿no? Pero para poder jugar, por lo menos necesitamos 2 personas, ¿no? Bueno, no necesariamente 2 personas, pero sí dos programas corriendo simultáneamente. Entonces, ustedes lo pueden probar con 2 procesos en su máquina, ¿no? Y ya después, entonces, le va a pedir una coordenada, entonces le pongo ahí la 3, 4. Luego, dice, si existe algún usuario registrado en dicha coordenada, le enviará una señal de seeking, por ejemplo. Ahora, ¿cómo vas a ver si el usuario está o no en esa coordenada? Ah, bueno, recuerden que tenemos un archivo donde yo tengo todos los que están presentes. A ese archivo yo le tengo que agregar información, que no solamente sea el process ID, ¿sí? Que además de eso tenga sus coordenadas para cada registro, ¿ok? Entonces la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces va a tener, ¿cómo guardo información combinada? ¿Cómo combino yo información? Como Una si fuera un matriz. solo. Bueno, una matriz la vamos a ocupar para representar, pero ¿cómo podrías hacer que el número de process ID y las coordenadas fueran solamente un elemento? ¿Cómo combinas variables de diferentes tipos en una sola? Con un struct. Con un struct, exactamente, ¿sí? Entonces van a tener que definir un struct, un struct, donde van a tener el process ID, van a tener la coordenada en X, la coordenada en Y, ¿sí? Entonces, en lugar de tener solamente el número de process ID, como está aquí, en lugar de solamente tener el número de process ID, lo que van a tener es un elemento que contiene toda esta información y van a leer y van a escribir esa estructura, ¿sí? Entonces van a leer un registro, ya formalmente lo que sería un registro, y el archivo de intercambio de información, ese que se llama conversa.dat, va a tener un registro que contiene todos estos campos, ¿sí? Eso es muy fácil, pero obviamente lo tienen que hacer ustedes, pues para que lo aprendan si es que nunca lo han hecho, ¿sí? Tienen que poder escribir estructuras completas de un archivo de datos, ¿sí? Porque eso es lo que compone formalmente un registro, ¿no? Cuando les enseñan bases de datos o cosas de esas, hablan del concepto de registro, donde el registro tiene diferentes campos de diferentes tipos de datos. Entonces, esta estructura representa un registro y yo debo poder escribir a un archivo, leer y escribir una estructura completa. Entonces, van a tener que, en ese archivo modificado, agregarle las coordenadas X y Y. Ok. Entonces, cuando empiecen a ver si hay alguien en esa coordenada, acá lo que teníamos en el código era que buscábamos el process ID, ¿no? Por ejemplo, era el de envía, aquí. Lo que hacíamos era buscar si el process ID que me dieron es el process ID que está en la tabla. Ahora lo que van a buscar es si en las coordenadas que me están dando existe alguien en esas coordenadas. Si existe alguien en esas coordenadas, entonces uso el campo de process ID para enviarle la señal. Obvio, si no existe nadie en esas coordenadas, pues no le envío nada, ¿no? Entonces podría yo decirle al usuario, por ejemplo, que no, que está vacío, ¿no? O que no hay nadie, ¿no? Como retroalimentación. Bueno, si existe un usuario registrado en dicha coordenada, el programa le enviará una señal de SYNC. El receptor de la llamada deberá indicar que ha sido localizado y terminará. O sea, este mensaje que yo le pongo aquí, que yo le pongo aquí control D, entonces de repente si le dieron a su coordenada, entonces le va a aparecer el mensaje, me dieron y se acabó, ¿no?
O sea, porque algún otro usuario encontró mis coordenadas y pues ya me hundió. ¿Ok? Para salir del juego utiliza control C, pero el programa deberá manejar la señal para cerrar y terminar todo lo necesario antes de salir. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo un control C, debería terminar de manera ordenada. Control C y terminar de manera ordenada. ¿Cómo sé que terminó de manera ordenada? Porque pasó por el proceso de me dieron, ¿sí? Llegó, usó la señal de SIGINT, el manejador, y hizo el procedimiento correcto para terminar. Un ejemplo de cómo funciona el juego lo pueden encontrar en... ok, bueno. No me acuerdo si todavía tengo este programa, espero tenerlo. Si lo tengo, pues aquí en esta cuenta se los dejo para que lo vean, ¿ok? No le cambien el password a esta cuenta, lo vamos a dejar ahí para las cosas que tengamos que hacer, que requieran esta situación de, de compartir este grupo de usuario, ¿ok? Ok, bueno, si encuentro el programa submarino, se los muestro para que lo vean. O lo probamos aquí en la siguiente clase mañana, ¿ok? ¿Dudas? No, creo que de momento no. Bueno. Bien, entonces, creo que todavía quedaba algo más. Comunicación. No, no. Comunicación entre procesos. Tarea 6, opción 1, ok. Dice opción 1, entonces debe haber opción 2, ok. Entonces pueden escoger entre el submarino o la otra. Ok, bueno, si no tienen dudas, vamos a continuar con la siguiente, lo que sigue. Pues podemos manejar a través de señales también administradores de tiempo para que me genere una señal de manera síncrona cuando se venza algún temporizador. Pues para hacer eso tengo la función alarm que va a fijar un tiempo y me va a generar la señal sig alarm, ¿sí? Dice, el valor del tiempo que puede estar esperando y está dado en segundos está limitado por una constante en el sistema que se llama max alarm y que está probablemente en esta variable del sistema o en este directorio ahí de los inclus del sistema, aunque también podría estar definido en algún otro lado, ¿ok? Permite por lo menos una temporización de por lo menos 31 días en segundos. Entonces, este valor me permite expresar 31 días en segundos. Alarm retorna el valor actual del temporizador. Si se había fijado alguna alarma anteriormente y esta aún está vigente. Si yo quiero cancelar un temporizador, le pongo alarm 0. ¿Ok? Por lo mismo, solo puedo tener un temporizador. Hay un comando que se llama at. Déjenme acuerdo porque hace muchísimo tiempo que no lo uso. ¿Cómo era? Si era at. Se me olvidó. Hay un comando, pero no me acuerdo ahorita el nombre del comando, que tú le dices, por ejemplo, sí creo que era at, pero no me acuerdo. At, y tú le das un tiempo en segundos o lo expresas en minutos, dependiendo del formato, y luego le dices qué quieres que haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un touch, ¿no? Un touch es un archivo. Entonces, lo defines así y lo que estás haciendo es que cuando se vence el temporizador, va a ejecutar el comando que tú le estás diciendo. Pero no me acuerdo
cómo funciona. Se me olvidó el nombre del comando, por completo se me olvidó. Bueno, a ver si viene documentado aquí. Si alguno de ustedes lo conoce, me dice. Entonces vamos a ver este código. Dice, el siguiente programa implementa la llamada sleep. El valor del tiempo es en segundos. Entonces, el programa se llama dormir. Tengo una variable estática que se llama jump off, ¿ok? Y esa se llama, bueno, se llama entorno. Y este debe ser un tipo, ¿sí? Un tipo de dato. Ahorita vemos qué tipo de dato es. Luego, vamos a ver el main. El main es un ciclo de cinco vueltas. Dice durmiéndose y tantos segundos. Y entonces manda a llamar a la función dormir con el tiempo que yo le estoy dando. Entonces durmiendo 0, durmiendo 1 y así hasta 5. Ahora vamos a ver qué hace dormir. Aquí está dormir. Recibe un entero. Bueno, un signed, o sea, un entero sin signo. Tengo este otro que se llama alarma anterior. Tengo aquí esto que es una definición de un apuntador a una función que concuerda con un manejador de señal, ¿sí? Si sec es 0, entonces regrésate, o sea, no vas a fijar nada porque pues te estoy diciendo que se duerma 0, ¿no? Entonces eso no. Y manda llamar a o define con signal la señal para SIG alarm y le está diciendo al manejador es algo que se llama SIG alarm, ¿ok? Y quedamos que cuando yo defino una alarma, un temporizador parece, me va a decir cuál es el manejador. Ah, bueno, no, este signal aquí lo que está diciéndome es cuál era el manejador anterior, ¿sí? Si había una función previamente definida para esta señal. Pues si ya había una función que no era esta previamente definida para el manejo de la señal, aquí me está regresando ese apuntador. Ya que lo hice, mando llamar a alarm y le doy el tiempo que yo quiero que se duerma o el tiempo que estoy poniendo para el temporizador. Y en el alarm anterior yo tengo el tiempo que le faltaba si es que ya había yo fijado un temporizador previo. Si el temporizador previo era de 20 segundos y a los 10 segundos yo volví a llamar a la función, entonces alarm me va a regresar 10 segundos porque es lo que faltaba todavía de la alarma previa. Y en SIG alarm anterior está qué era lo que iba a hacer cuando se vencieran esos 20 segundos. ¿Sí? Entonces aquí es un respaldo del estado previo del temporizador. Como es un sleep, pues simplemente se duerme. Pues pone un pause y no hace nada, ahí se queda. ¿Cuándo sale del pause? Hasta que se genere una señal. ¿Sí? ¿Cómo se va a generar señal? Ah, pues porque yo ya definí el temporizador. Entonces, cuando el temporizador venza, va a salir de aquí y vuelve a redefinir la señal SIG alarm. Aquí, de hecho, estoy mal. Aquí debería ser, en lugar de esta, debería ser SIG alarm anterior. ¿Okay? Aquí debería ser SIG alarm anterior, porque restaura el manejador anterior. Entonces, aquí estoy mal. Aquí debe ser este. ¿Okay? Restaura el temporizador anterior y deja la alarma para el tiempo remanente. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué va a pasar o qué debería pasar. Que en algún momento yo le dije dormir. Dije dormir 20 segundos. Ya. Y si ya existía una alarma por algún otro lado, y esa alarma era de 40 segundos, y este alarma o este dormir entró cuando este temporizador iba en 30 segundos,
¿sí? Ya habían pasado de 0 a 30. Entonces, lo que va a pasar es que este se va a detener, la contabilidad de ese se va a detener. Y va a ingresar otro temporizador con el alarm de 20. Y luego está el pause. Y se va a quedar ahí esperando a que transcurran 20 segundos. 20 segundos después va a salir del pause y hace de nuevo el signal para la alarma y con el manejador previo, el que yo había definido previamente o que se había definido en algún lado para la función de los 40 segundos. Entonces, aquí habrá una función nueva para un manejador de 40 segundos. Y con alarm defino el tiempo restante. Como había dicho que habían transcurrido 30 segundos, entonces aquí me deben quedar 10 segundos. Entonces lo mando a llamar con 10 segundos. Y cuando venzan esos 10 segundos, usará el manejador previo para que haga lo que hayan predefinido previamente. Entonces, ese debería ser el comportamiento de este programa. Como aquí solamente estoy definiendo una alarma simultáneamente, entonces realmente esto de que había un manejador previo y demás, pues no se está usando y por eso no me había dado problemas esto, ¿ok? Pero esto está pensado para que yo pueda anidar diferentes alarmas, ¿no? Bueno, vamos a probar. Bájalo aquí mismo. Mm, ahí está. Le pongo alarma 20. Ah, no, no tenía tiempo, sino que iba haciéndolo, iba recorriéndolo, ¿no? Entonces va durmiendo todo el tiempo que está ahí indicado. 0 segundos, 1 segundo, 4 segundos y hasta 5 segundos. ¿Sí? Entonces, un sleep, ¿cómo lo programa? Pues lo hago de esta manera. Voy a hacer un cambio aquí para que sea un poco más visible. Que se duerma de 5 a 10. Se duerme 5 segundos, luego 6, y bueno, pues así se queda hasta que se cumplan los 10 segundos, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago un sleep? Lo hago de esta manera. Ahora vamos a ver dice, la llamada alarm maneja una resolución de en segundos, pero puede ser necesario el manejo de tiempos más pequeños. Eso es muy común, sí, que yo pueda manejar tiempos pequeños o menores a un segundo. Para resolver este problema en Unix, se definieron dos llamadas con mayor resolución de tiempo. Pues para hacer eso se debe definir el temporizador. Dentro de la definición,
hay que declarar cuál va a ser el valor inicial en segundos y microsegundos. Entonces, ¿cuánto vale al inicio el temporizador en segundos y microsegundos? ¿Y cuál va a ser el valor con el que se cargue cuando llegue automáticamente a cero? Entonces, debe haber otro valor de inicialización cuando llegue a cero. Cuando el temporizador llega a cero, el proceso que lo declaró recibe alguna de las señales, ya sea SIG alarm o SIG virtual time alarm o esta de SIG proc. El contador se reinicia con un valor predefinido y continúa su cuenta regresiva, repitiéndose continuamente. Entonces, esa función se llama getITimer. Y bueno, tiene estas dos formas. Vamos a ver qué es lo que recibe, ¿sí? Entonces, which, que es el primer argumento, dice, especifica qué tipo de temporizador se va a utilizar. Dice, un temporizador de tiempo real. Recuerden que en el tiempo, cuando yo uso la función time, me revuelve tiempo de pared, que es tiempo real, me devuelve tiempo de CPU, que es tiempo virtual, en el sentido de que no es un tiempo real, solamente es el tiempo consumido por el CPU en modo de usuario. Y el tiempo de sistema, que es lo mismo, tiempo de CPU utilizado en modo kernel. Y además es acumulativo si yo tengo varios procesos. ¿Ok? Pero el tiempo de pared, el tiempo que nosotros medimos, es este que es el tiempo real. Los demás es el tiempo virtual. Y este de timer prof dice, el temporizador se decrementa cuando el proceso se está ejecutando en modo usuario y cuando se está ejecutando en modo kernel. Entonces, cuando el temporizador llega a cero, el proceso recibe la señal SIG prof. En el caso de virtual, el proceso está en estado de sleep, o sea, está detenido y por lo tanto está en modo de usuario. Y en este caso, este me va a dar el tiempo en modo usuario o modo kernel. El valor del temporizador se define mediante la estructura ITM verbal, ¿no? Este nombre. Pues, ¿qué tengo? Tengo este I y este time, ¿no? Son dos estructuras distintas. Pues en la primera tengo IT, interval y IT value. Dice siguiente valor y el valor actual. Y este es el tiempo o el valor del tiempo en segundos. Si yo quiero expresar cuántos segundos y cuántos microsegundos. Si solo quiero microsegundos, le pongo 0 segundos y la cantidad de microsegundos. Pero si quiero un segundo con 500 microsegundos, o sea, el equivalente a 1.5 segundos, pues le pongo 1 y aquí le pongo 500. Dice, IT value indica el tiempo que falta para que el temporizador llegue a cero y el tiempo actual, IT interval, indica el valor con el que se cargará el temporizador. Pues bueno, esto vamos a ver. Pues vean que sí era el comando add, pero yo creo que ya no existe. Sí, dice que instalarlo. Porque ese era un comando que sí estaba, pero ya, yo creo que ya lo quitaron del conjunto de comandos estándar. Vamos a ver este add. Tengo el main, defino mis estructuras para los temporizadores, temporizador que voy a fijar y el temporizador que ya estaba definido, la estructura para manejar los rangos de tiempo, una variable para indicar el tiempo y cuántos segundos y horas, minutos y segundos como enteros. Primero, checar argumentos, me dice cómo quiere que lo corra, tengo que ponerlo con horas, minutos y segundos y el comando que quiero que se ejecute, que era lo que yo les decía, que hacía este comando add. Luego, ¿qué dice? Nos va a leer a los tiempos, ¿sí? Horas, minutos, segundos. Esto, nos va a leer esto. Y va a checar que el formato sea correcto. Valida los rangos. Y ya. Bueno, y el comando lo tuvo que haber dejado en esta variable SS. Ahí tuvo que haber dejado el comando que quiero que se ejecute.
hace un fork, ya sabemos para qué sirve. Si se trata del proceso hijo, se va a background, también ya lo vimos, se va a background. Y fija el temporizador. Ahorita lo está inicializando todo en ceros. Define el manejador de la señal de C-Column, ¿sí? Que es, creo que ese es el default. Sí, ese es el de default. Aquí está, wow. No hace nada, dice. O sea, si se vence el tiempo, va a mandar llamar a esta función, pero esta función no tiene nada, ¿sí? Entonces no hace nada. Simplemente es para poder definir que voy a poner un temporizador, aunque no haga nada cuando se vence el tiempo. Entonces aquí estoy redefiniendo la señal sin Callan para que mande llamar a esa función, aunque esa función no hace nada. Toma la fecha actual. Vean, si quieren saber cuál es, guardar el tiempo en la situación actual, usan time y le pasan la estructura de tiempo. Entonces ahí van a tener el tiempo actual medido en segundos desde 1970. Esa cantidad de segundos la puedo yo ver en un tiempo medido como los humanos, ¿no? Entonces lo convierto a local time. Y luego en esa estructura TM yo tengo los diferentes campos de hora, fecha, etc. Dice cálculo del valor del temporizador. Y está usando esta función o esta macro, no sé, déjenme ver. Aquí está la macro, vean, esa es una macro, aquí está. Del otro día que estábamos hablando de macros, que para qué me servía eso. Bueno, vean que es una función, bueno, como se comporta como si fuera una función, donde estoy pasándole 3 argumentos, horas, minutos, segundos, y me está convirtiendo todo a segundos, porque multiplico las horas por la cantidad de segundos y los minutos por la cantidad de segundos, y luego le sumo segundos. Entonces, la hora que yo le ponga en horas, minutos, segundos, me la va a regresar convertida a segundos. Entonces, convierto a segundos esas horas, minutos y segundos que obtuve yo del tiempo actual y le estoy restando. No, estoy tomando, ya. Estoy tomando en segundos el tiempo que yo le dije, cuánto tiempo quiero que te duermas aquí. Lo estoy convirtiendo a segundos y luego a eso le estoy restando el tiempo actual. Y me va a decir cuántos segundos es lo que tiene que esperar, ¿sí? Total de segundos es total de segundos más segundos por día. Segundos por día debe estar acá, ¿ok? Y luego ya voy a fijar el valor del temporizador, ¿sí? Que es el valor del cálculo de cuántos segundos se tiene que esperar. Ya le pongo aquí cuántos segundos se va a esperar y defino el timer. Le estoy diciendo que es un timer de tiempo real. Entonces va a medir, el tiempo que va a medir no va a ser el tiempo de este programa, ni en tiempo de usuario, ni en tiempo de sistema. Va a ser tiempo de pared. Entonces estoy fijando un temporizador en tiempo real o tiempo de pared con la estructura que ya había definido del temporizador. Y aquí quiero que me deje el temporizador anterior, si es que había uno. Y hace el pause, que ya sabemos, se queda ahí dormido hasta que le llegue una señal. ¿Cuándo le va a llegar una señal? Pues cuando se venza el temporizador. Pues cuando termina el temporizador, ejecuta el comando que está indicado. Recuerden que era, ¿dónde estás? Era las horas y el comando. Pues cuando se vence el tiempo, va a ejecutar el comando que yo le pasé y era el segundo argumento. Y eso lo va a hacer el proceso hijo. El proceso padre simplemente se termina. ¿Ok? Y el hijo se queda en background. Dice, ejecute el programa de tal forma que ejecute un comando 1 minuto después de la hora actual.
Use date para ver la hora del sistema, por ejemplo, eco la mundo. Por ejemplo, Coramundo, eso no sé para qué lo puse. Verifique que el programa está ejecutando en segundo plano con PS, espere que se presente la salida del programa. Ya me acordé. Es el comando que está diciendo que pongamos. ¿Okay? Vamos a ver. Rápido. Mm. Mm. Sí está definido. Ok. Listo. Entonces vamos a decirle add, así. Le dice ponga la hora, el comando y el segundo. Entonces, vemos qué hora es. Pues le vamos a decir que a las 16:59 escriba se acabó la clase. ¿Ok? Ahí está. Entonces, debe existir un proceso que se llame add. Uy. Ah, ujú. A ver, ¿dónde estás? Aquí está, ¿ven? Es este. Ahí está. Entonces, está esperando a que se vence el tiempo. Vamos a ver qué hora es. En un momentito se debe vencer el timer. Y a la hora que se venció el timer, ¿ya? Ejecutó el comando que yo le puse. Es un timer de tiempo real, entonces cuando se vence el timer, ejecuta el comando que viene a continuación, que fue el eco, ¿ok? El eco con el mensaje de se acabó la clase, ¿ok? Entonces, si no tienen dudas, pues aquí lo dejamos por hoy. Nos vemos mañana. Eh, Mañana tengo que ir a hacer un trámite antes de la clase, entonces si alcanzo a llegar a tiempo antes de las 3, pues igual y me voy a Supercómputo y les doy la clase allá. ¿Ok? Y si no, pues lo hacemos por Zoom, si es que no alcanzo a llegar yo a tiempo. ¿De acuerdo?